Bueno, muy buenos días. Agradezco la presencia del jurado de hoy. Vamos a comenzar la discusión del trabajo especial de grado para optar al título de especialista en neumonología clínica, titulado Tuberculosis pleural, utilidad diagnóstica de la ecografía pulmonar. Será presentado por la ciudadana Marneli Varela y yo soy su tutora. Los jurados principales son el doctor José Ramón García Rodríguez del Hospital Universitario de Caracas y la doctora Carmen Julia Delgado del Hospital José Ignacio Valle. ¿Puedes comenzar? Buenos días. El derrame pleural se define como la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural a consecuencia del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del mismo. Este es de etiología granulomatosa por el agente causal Mycobacterium tuberculosis en un 4 a un 10%. Del 10 al 15% de la presentación del derrame pleural por esta etiología es diagnosticado y con seguimiento mediante toracocentesis. Esta ha sido una de las principales causas de consulta y seguimiento ambulatorio de nuestro hospital, afectando a jóvenes menores de 35 años en un 60 a un 70%. Este puede presentarse de pequeñas a mediana cantidad y en unas ocasiones loculado en un 30%. En vista de él, la gran aceptación a nivel mundial que tiene la ecografía pulmonar, ya que puede detectar 20 ml de líquido y poder visualizar el área de mayor grosor pleural con el fin de toma de muestra para mejorar o garantizar la sensibilidad diagnóstica, nos hacemos el siguiente planteamiento. ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la ecografía pulmonar en la tuberculosis pleural en pacientes evaluados en la unidad de tórax del Hospital José Ignacio Valle durante el periodo mayo-octubre del 2019? La Organización Mundial de la Salud estima que la tercera parte de la población mundial está infectada por el Mycobacterium tuberculosis y que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte por enfermedad infecciosa en el mundo y las Américas. El gran auge y la gran importancia que ha abarcado lo que es la ecografía pulmonar, ya que es un estudio útil, práctico, exento de radiación, bajo costo, se puede realizar y de ahí evidenciar el diagnóstico en tiempo real de patologías tanto pleurales como pulmonares. Uno de los principales pioneros fue Daniel Lichtenstein, quien en 1989 describe bajo un estudio de valoración torácica los hallazgos ecográficos. Martínez y colaboradores en ese mismo año reportaron bandas de bovino con ecografía en 8 de 27 pacientes con un 38% en pacientes con tuberculosis pleural. En el 1992, Yang y colaboradores describieron la utilidad ecográfica torácica en la determinación de la naturaleza del derrame pleural. En ese mismo año, Yang y colaboradores describieron que los estudios en pacientes con derrame pleural tuberculosos y concluyeron que la ecografía es una modalidad de imagen útil para el diagnóstico de esta entidad. En 1995, Soler y colaboradores describieron que los factores asociados al engrosamiento pleural en los pacientes que presentaron tuberculosis pleural. En el 2000, Ruiz y colaboradores describen que el engrosamiento residual en los pacientes que presentaron derrame pleural es una de las complicaciones más frecuentes. En el 2004, Lichtenstein y colaboradores describieron que la ecografía mostró mayor capacidad de detención del líquido pleural en un 93% en comparación con otros estudios de imagen. James y colaboradores en el 2006 fueron los primeros en evaluar la utilidad diagnóstica de los patrones ecográficos y demostrar que los patrones complejos sectados en exudados pleurales ricos en linfocitos podrían orientar al diagnóstico de la tuberculosis. En el 2009, Ley y colaboradores describen que los patrones ecográficos complejos septados es un signo útil para el diagnóstico del engrosamiento pleural residual y un factor de secuelas, que puede un predictor de secuelas. En el 2010, Calo Corani Montana y colaboradores describieron que los movimientos fluido pleural generan una señal de color en la modalidad Doppler color, utilizando lo que es el signo de color fluido. En ese mismo año,
Mornet y colaboradores describieron que la ecografía torácica es un instrumento para dirigir la toracocentesis y la ejecución de biopsia de pleura, dando mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. En el 2016, la doctora Hirschau y Delgado describieron las aplicaciones del ultrasonido pulmonar y los conceptos básicos en torno a la relación aire-líquido del pulmón. En el 2021, Reed y colaboradores presentaron un papel importante y potencial en la ecografía torácica en el campo del diagnóstico y el manejo de la tuberculosis. La pleura es una membrana que recubre el pulmón, el mediastino, el diafragma, la cara interna de la pared torácica, que está cubierta por dos hojas, que es la pleura visceral y la parietal, con sus principales funciones para facilitar y mejorar el movimiento pulmonar en el interior de la caja torácica durante la respiración. Este puede producir aproximadamente de 2 a 4 cc de líquido para mantener su lubricación. Dentro de los mecanismos de producción de líquido tenemos el aumento de la presión hidrostática, la reducción de la presión oncótica, lo que es el aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, la obstrucción del drenaje linfático, la disminución de la presión negativa de la cavidad pleural, la ruptura vascular torácica o conducto torácico y el paso de líquido entre otras cavidades. La tuberculosis es una enfermedad contagiosa que se contagia de persona a persona por las gotitas al hablar que se producen en el aparato respiratorio. La OPS y la OMS en el 2017 reportaron que 10 millones de personas padecieron de esta enfermedad y que 1.6 millones murieron por la misma a nivel mundial. En el 2015, en las Américas, se estimó que 21 casos por cada 10.000 habitantes presentaron esta enfermedad y que en Venezuela se reportaron 28 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien es cierto, la tuberculosis, la principal presentación de la tuberculosis es a nivel pulmonar, pero no debemos que dentro de las primeras extrapulmonares es la pleura. Esta injuria pleural producida por la tuberculosis es relativamente frecuente. Es producido por la ruptura de células gaseosas subpleurales. Esta manifestación inmunológica es producida por una hipersensibilidad de los linfocitos que produce la liberación de linfoquinas, disminuyendo la vascularidad pleural y por ende produciendo los que son las células granulomatosas. Esto está dado por un mecanismo de células mesoteliales, neutrófilos, linfocitos, TELHEPS1, CD4, citoquinas, las interleuquinas 1, 6 y 8, los factores de crecimiento endotelial, produciendo lo que es una inflamación local, incrementando la permeabilidad vascular y por ende el acúmulo de líquido pleural. El diagnóstico de esto se hace mediante epidemiología y sintomatología, los hallazgos en el examen físico, estudios complementarios de imágenes que nos dan la confirmación del derrame pleural, la radiografía, la tomografía y lo que queremos implementar, la ecografía pulmonar. La toracocentesis y estudios de líquido citoquímico, citomorfológico, el ADA, que es el adenosine-diacinasa, que es que tiene un corte de sensibilidad de 45 más o menos y que es un marcador de sensibilidad y especificidad. Y lo que es la biopsia de pleura, donde vamos a identificar los granulomas calcificantes en el tejido. Dentro de la ecografía pulmonar tenemos los patrones ecográficos, el patrón pulmón normal aereado seco, donde vamos a evidenciar las líneas A, el patrón intersticial, donde vamos a poder evidenciar las líneas B, el patrón de consolidación, donde vamos a evidenciar la imagen de consolidación como un órgano sólido, donde vamos a evidenciar broncograma aéreo y dinámico, y el patrón de neumotórax, donde vamos a ver el signo de la estratosfera en modo M, y los patrones ecográficos de derrame pleural, el signo del cuadrete, que es la área anecoica, donde vamos a ver la forma de cuadrete, lo que es el signo de la medusa, donde vamos a ver el colapso pulmonar en forma de movimiento de una medusa, el signo de planto, donde vamos a ver las fibrillas flotando dentro del líquido, y lo que es el patrón el signo de tela de araña, donde vamos a ver los tabiques
en el interior de la pleura. También tenemos la clasificación del derrame pleural, que es el derrame simple, donde vamos a ver el área anecoica, el signo del cuadrete, lo que es el complejo no tabicado, donde se van a valorar los signos de plancton, el complejo tabicado, donde vamos a evidenciar el signo de tela de araña en el interior y de la extensión de la pleura, y el ecogénico difuso, donde vamos a evidenciar una área donde se ve como en forma de un órgano sólido. Existen diversas técnicas para la medición del volumen de líquido. Estas pueden ser valoradas de forma cualitativas o cuantitativas. Dentro de estas tenemos una serie de técnicas. En sedatación tenemos la de Lorentz, la de Campbell, la de Koch 1 y 2 y la de Invenberg, que también puede ser en decúbito, la de Rock, la de Bigot y la de Balick. La que nosotros utilizamos en nuestro estudio fue la de Koch 2, donde se valoró lo que es el volumen del derrame estimado, que es igual a la extensión cráneo-caudal del derrame en posición tanto erecta o sentada, más la base pulmonar a distancia del diafragma multiplicado por 70, que es el factor constante empírico. Aquí tenemos una comparación de las ventajas que tiene la ecografía pulmonar frente a otros estudios de imagen, teniendo que la ecografía pulmonar tiene mayor precisión, tiene una sensibilidad de un 100% y una especificidad de 99.7%, con una valoración mínima de 20 ml, es bajo costo, podemos evidenciar las características del líquido, lo que nos va a orientar a la etiología. No tenemos radiación y tiene amplia disponibilidad. En relación a la radiografía de tórax, donde tiene menor precisión, tiene una sensibilidad menor de un 33.7, con una especificidad de 87.2, detecta líquidos a partir de 150 ml y estamos expuestos a radiación. En la tomografía de tórax es alto costo, presenta radiación, tiene baja sensibilidad a exudado y transudado, por lo que no podemos orientar a un diagnóstico en el momento, y tiene baja disponibilidad de transporte por el tamaño del equipo. Por lo que nos planteamos los siguientes objetivos. La de determinar la utilidad diagnóstica de la ecografía pulmonar en la tuberculosis pleural. Dentro de los objetivos específicos es describir los hallazgos ecográficos pulmonares en pacientes con diagnóstico de tuberculosis, identificar los patrones ecográficos encontrados en los pacientes con derrame pleural tuberculoso y determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo de los patrones ecográficos pulmonares en el diagnóstico de la ecografía pulmonar. Por lo que hicimos un trabajo prospectivo, descriptivo, transversal de los pacientes que acudieron a la consulta de la unidad de tórax del Hospital Dr. José Ignacio Baldó en el tiempo comprendido del 1 de mayo al 31 de octubre del 2019 con diagnóstico de derrame pleural tipo exudado mononuclear que cumplieron con los criterios de inclusión. Dentro de los criterios de inclusión tenemos todos los pacientes mayores de 18 años de cualquier género, con evidencias clínicas imagenológicas de derrame pleural, etiología desconocida del derrame pleural previa a la inclusión del estudio y obviamente la aprobación a participar en el estudio. Dentro de los criterios de inclusión tenemos pacientes con contraindicaciones a procedimientos invasivos, toracocentesis o biopsia, confirmación de transudado bajo los criterios de Lai y pacientes que no autorizaron su participación en el estudio. Los métodos que utilizamos para llegar al diagnóstico fue la ecografía pulmonar, la toracocentesis diagnóstica y la biopsia de pleura por aguja de Abrams. El tratamiento estadístico utilizado fue un paquete estadístico Statistical Packet of Social Science versión 25. Se calcularon las frecuencias relativas y porcentual y se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson para establecer la asociación de la variedad de las variables cualitativas. La variable cualitativa se resumieron utilizando la medida IDET, se compararon mediante la prueba de TED de Student. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de los patrones ecográficos se calcularon según la fórmula establecida. Pues bien, en nuestro estudio se valoraron 113 pacientes en edades comprendidas de 18 a 88 años, de los cuales se excluyeron 28 pacientes que no contaron con todo lo necesario para el estudio.
quedando en esto 85 pacientes con el diagnóstico de derrame pleural. Estos se dividieron en 40 con diagnóstico de derrame pleural tuberculoso y 45 con derrame pleural maligno. Dentro de los hallazgos en la radiografía de tórax en los pacientes con derrame pleural tuberculoso, pudimos evidenciar la presencia de afectaciones a nivel parenquimatoso con cavidades en un 10%, infiltrados y neumonía, con una localización en el lado derecho de mayor predilección con un 52.5%, y pudimos evidenciar que el tamaño de estos derrames eran de pequeño a moderado. Las características bioquímicas y citomorfológicas del líquido pleural de etiología tuberculosa y no tuberculosa de los pacientes que se evaluaron, pudimos identificar lo que son las células mononucleares, polimorfonucleares, el LDH, las proteínas, la glucosa, el ADA, donde pudimos evidenciar que las células mononucleares tenían un valor diferencial estadísticamente significativo, con una media de 92.45, al igual que en el ADA, que pudimos evidenciar también una diferencia estadísticamente significativa con una media de 108. Los derrames pleural por tuberculosis suelen ser unilateral, de tamaño pequeño a moderado, lo que se observó tanto en la radiografía como en la ecografía, con un valor estadísticamente aceptable. Exudados mononuclear promedio de 92% y diferencia significativa en el exudado neoplásico con el exudado neoplásico. Entonces, en el ADA, Valdés y colaboradores reportaron que cuando hay presencia de elevación de la ADA es un signo diagnóstico altamente sensible para la tuberculosis pleural, al igual que en nuestra investigación. Bisma y colaboradores también demostraron que el 77.8% de los pacientes tenían niveles elevados de ADA. Las características ecográficas de los derrames pleurales tuberculosos y neoplásicos, aquí podemos identificar los con volúmenes pequeños moderados, donde en nuestro estudio tuvo valor diferencial estadísticamente significativo. Dentro de las características ecográficas del derrame pleural de los pacientes tuberculosos, también pudimos identificar que había mayor predilección en el derrame, en el signo tela de araña, con un porcentaje de 76.7%, con un valor diferencial estadísticamente significativo. Las características ecográficas del parénquima pulmonar en pacientes con derrame pleural tuberculoso y no tuberculoso, pudimos evidenciar que por ecografía pudimos detectar afectación a nivel parenquimatoso, como es broncograma estático, broncograma dinámico y signo de tejido. En 26 pacientes, reportando un 65% con TB pleural, desarrollaron estos hallazgos ecográficos a nivel de parénquima. Los patrones ecográficos del derrame pleural tuberculoso versus neoplásicos en la unidad que pudimos con mayor detención en la parte neoplásica es el complejo septado, con un 79.3%, con un diferencial estadísticamente significativo. En el 1989, Martínez y colaboradores observaron los anfractuosidades, bandas y ecos lineales, hallazgos que denominaron bandas de bovino en ecografía realizada en pacientes con tuberculosis pleural en un 38% de los casos, aunque no se llegó a describir lo que era el engrosamiento pleural. Acá y colaboradores demostraron los múltiples artefactos delicadas y móviles que se evidenciaban en el derrame pleural en un 30%, concluyeron que esta era de etiología tuberculosa. James y colaboradores reportaron que los patrones septados en un 47% y complejo no septado en un 41% de los pacientes con tuberculosis, porcentaje que difiere con el nuestro, ya que se reportó en nuestros estudios 57.5 y un 20%. Market y colaboradores, Ebrat y Setos, se pueden observar en todo tipo de exudado, incluyendo el empiema, el hemotórax, derrames pleurales paraneumónicos e incluso neoplásicos, como grupo de comparación.
Entonces, dentro de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de los patrones ecográficos en el diagnóstico del derrame pleural tuberculoso, pudimos evidenciar que en nuestro estudio pudimos ver que el complejo septado tiene una sensibilidad de un 57.5, una especificidad de 86.7, un valor predictivo positivo de 79.3 y un valor predictivo negativo de 69.6. Aunque no existe una prueba suficiente para juzgar la exactitud diagnóstica de la ecografía torácica con fines de cribado de TB, es una vía de diagnóstico práctica que va aumentando y va ganando terreno cada día más, que aunque necesita un poquito más de estudio, no deja de ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Hicimos una comparación con relación a la sensibilidad de otros estudios, nuestro estudio y lo que avala la OMS. Chase y colaboradores reporta que presentaron una sensibilidad de 47% con una especificidad de 96%, un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo negativo de 59%. En nuestro estudio reportamos que tuvo una sensibilidad de 57.5, una especificidad de 86.7, un valor predictivo positivo de 79.3 y un valor predictivo negativo de 69.6. La OMS avala que se debe de tener mínimo una sensibilidad de 90 y una especificidad de 70. En conclusión, los hallazgos ecográficos encontrados con mayor frecuencia en el derrame pleural tuberculoso fue el signo de telaraña y el patrón complejo septado. La evaluación ecográfica demostró que el 65% de los pacientes con tuberculosis pleural presentó lesiones parenquimatosas, lo que sugiere una tuberculosis de reactivación. La ecografía pulmonar en conjunto con la epidemiología, la clínica, pueden orientarnos al diagnóstico del derrame pleural tuberculoso, particularmente en áreas geográficas donde el acceso a pruebas de radiografía o laboratorios sean limitadas. En vista de la ventaja de no exponer a radiación ionizante, la ecografía pulmonar representa uno de los métodos diagnósticos que permiten mejorar la seguridad del paciente tuberculoso y que se puede utilizar con mayor frecuencia. Fomentar la investigación en áreas de medida a alta prevalencia de tuberculosis con la finalidad de estandarizar el rol de la ecografía pulmonar para su diagnóstico y manejo, e incluso como una técnica de imagen en la guía de programas nacionales en el control de la tuberculosis. Dentro de las limitaciones que tuvimos en nuestro estudio es la disponibilidad intermitente de los laboratorios del hospital para la realización de exámenes operatorios requeridos para la biopsia pleural y el proceso de muestra obtenida mediante la toracocentesis, así la inoperatividad del servicio anatomopatológico que obligó a procesar las muestras en sitios privados. Un importante número de pacientes no pudieron incluirse en la investigación. Gracias. Bueno, nada, que vamos a comenzar con la discusión. Los jurados van a hacer las preguntas correspondientes. Vamos a comenzar con el doctor José Ramón García. Sí, bueno, yo estaba dando las gracias por la deferencia de comenzar. Primero quiero felicitarte por un trabajo muy bueno que confirma todo lo que han dicho estas dos expertas en ecografía, como la doctora Gilchado y la doctora Delgado. De tal manera que este trabajo es un trabajo nacional. Que quiero comentar también que entre las, creo que 29 referencias hay un solo trabajo nacional. Y que decía el doctor Silverman que los trabajos nacionales son importantes en los trabajos nuestros. Porque hay mucho trabajo que se ha hecho, están diseminados uno por otro lado. Hay un trabajo que hizo Vladimir Kochov hace muchos años sobre ADA, que es importante, porque para el diagnóstico tuberculosis por ahí se comenzó a hacer más pruebas. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos trabajos permiten continuar la investigación. Y es importante haber revisado el centro de documentación de la Coordinación de Estudios de Posgrado en todos los trabajos realizados por los residentes. Y eso es para los no residentes. Ahí se obtiene mucha información de todo.
Entonces, después de esta felicitación por el trabajo que de verdad que en estos momentos, como lo digo ya al final, es difícil cuando no contamos con laboratorios, cuando no contamos con anatomía patológica. El programa de anatomía patológica de la universidad está cerrado desde hace varios años. De tal manera que cuesta mucho hacer trabajo contra muchas dificultades. No es como en otras partes que tienes todas las máquinas. Entonces, es mucho más fácil construir mucho trabajo. Pero sí quiero hacer entonces algunas preguntas. Me voy a referir primero en el título. Se llama tuberculosis pleural, utilidad diagnóstica de la ecografía pulmonar. Pero ahí, cuando uno revisa el trabajo y revisa los resultados, también se hacen todos los hallazgos que se hicieron en patologías no tuberculosas. Que, como ya lo dijo al principio, de los casos, que fueron 113 pacientes. 110. Al final quedaron 85. De tal manera que los que se sacaron fue por las condiciones que ya dijo, entre los cuales estaban los trasulados de origen. Recordemos que el derrame pleural más frecuente es la de la insuficiencia cardíaca. Está claro que es un trasulado, así como los problemas renales, etc. Pero ella dice que quedaron 85, de los cuales 40 fueron al final tuberculosis y 45 fueron derrames neoplásicos. Porque entonces el trabajo no se llamó derrame pleural en exudados o en patología con exudados. No sé, hago el comentario porque esa fue lo que se pidió. Probablemente tuvieron otra razón. Aquí se puede sacar conclusiones de lo que pasa en derrames no tuberculosos. Con todos los hallazgos que se hicieron en la compañía. Ese primer punto. Luego... ¿explica eso? No, que vayan anotando las preguntas. ¿Estás anotando las preguntas? O si quieres ir respondiendo. Ok, ¿o quieres ir respondiendo? Ve respondiendo eso. Usted comenta de que de los pacientes que se estudiaron, de los 85 pacientes que quedaron en el estudio, 40 fueron de diagnóstico tuberculoso y 45 de neoplásico. El estudio se hizo de esa forma fue porque los pacientes neoplásicos fueron nuestros pacientes control, o sea, es la comparación que hicimos, los pacientes tuberculosos en comparación, los hallazgos ecográficos en comparación con los pacientes neoplásicos, porque recuerda que cuando el paciente llega con derrame pleural, no sabemos cuál es la etiología. Cuando comenzamos a estudiar, entonces tenemos la vertiente de que si el derrame pleural es de causa fuera del proceso infeccioso o es causado por tuberculosis o por las afectaciones neoplásicas. Entonces hacemos la comparación ecográfica del mismo. Entonces la pregunta es, ¿las toracentesis se hicieron sin haber hecho la ecografía? No, primero se hizo la ecografía y luego se hizo la toracocentesis. Exacto, que tienen una serie de signos que nos hacen sospechar hacia una... Esa es la importancia de la ecografía, ¿no? Que es un procedimiento con el que no contábamos antes. Entonces, no sé, es una cuestión de discusión, pero no lo vamos a poner como no controlable. Y luego, cuando haces las gráficas, entonces pones 40 de tuberculosis y 40 de patología no tuberculosa. Pero al comienzo dijiste que eran de tuberculosis y cáncer de pulmón. Entonces, yo creo que es cuestión de acomodar. De cambiar el no tuberculoso por neoplásico. Por neoplásico. Sí, porque al final todos fueron neoplásico, entonces cambiarlo. Si me dicen a mí, no tuberculoso, entonces ahí entra neoplasia. Sí, que no hubo más, que no encontramos más. De acuerdo. Sí, cambiamos el título. Perdón, cambiámoslo. ¿Qué opinas de esto? Perfecto, totalmente de acuerdo. Es importante entonces aclarar. Luego, una pregunta. Los derrames los dividieron en pequeños, moderados y graves o masivos. Eso también se hacía siempre con radiografía. Pero ecografía introduce un nuevo elemento, que es el mínimo. Sí. Por lo que la información de los trabajos de ustedes, y mínimo que es hasta de 20 mililitros. No encontraron ningún derrame
más pequeño? No. No importa. Digo esto porque es importante en general como el estudio, y yo creo que la ecografía, no solo cuando está el derrame cerebral, como hacen ustedes, no solo cuando está el derrame cerebral, sino determinar esos derrames pequeños. Pues puede ser una forma precoz de hacer el diagnóstico. Anteriormente, cuando existe la ecografía, un derrame muy pequeño nos daba mucho temor hacerle por esa especie. Porque Era participar y comentar. O sea, siento que el momento que ellos hicieron el procedimiento, tanto la ecografía como la toracentesis, fue como el momento primario, y no cuando el paciente ya literalmente ya había disminuido la cantidad de líquido. Y por eso considero que no hubo una diferencia en lo que usted está comentando, en cuanto al poco líquido. Lo que yo me refiero en general, la ventaja que tiene el porque estos trabajos también nos permiten ver otras cosas. Entonces, cuando yo digo que un líquido pequeño, un líquido mínimo, mejor dicho, un líquido mínimo que se encuentra con ecografía, que no lo hacemos con radiografía, es muy difícil, para osier, ni que alguno puede ver muy pequeño alteración del ángulo postular traumático, había temor de hacer toracentesis por el riesgo. En cambio, con la ecografía, tienes que agarrar una práctica, no solo hasta hacer con pequeñas cantidades de líquido, hacer hasta inducción febral, con la tía, que uno de los criterios anteriormente, que hacer una inducción febral tenía que haber líquido por el riesgo que tenía de hacer cultura del pulmón. Entonces, yo creo que es importante, porque en ese tiempo también veíamos el trabajo que nosotros hicimos una vez en la universidad, vimos varios casos, de pacientes que tienen derrames cerebrales mínimos y que uno lo deja en observación para ver cuál es la evolución por ese temor de hacer la toracentesis. Y esos pacientes, por el sistema inmunológico, se iban controlando, hacían sí, pero aparte de eso, el punto de vista inmunológico no se desarrollaba la tuberculosis. Exacto. Pero que a los 5, 4, 5 años después apareció la tuberculosis. Claro. Por ese hallazgo también, con el parénquima pulmonar, la gran mayoría de los casos, pues, no me acuerdo qué porcentaje fue ellos, Sí. Donde hay alteraciones pulmonares, creo que 66. 65. Bueno, si puede intervenir. Por rayos X, 22%. Y por ecografía, 65%. 65, 75, más de 60%, donde se encuentra derrame cerebral y afectación del pulmón. Entonces, eso, desde el punto de vista de tuberculosis, uno pudiera considerar que una tuberculosis mixta, pulmonares y quebrarlo, y no es una tuberculosis. Bueno, entonces yo creo que eso también es importante en el trabajo. Manel, ¿puedes comentar algo? Disculpa, de eso que te está diciendo el doctor, de las lesiones en parénquima que encontramos 65% por eco y por radiografía nada más 22%. Lo que pasa es que ahí ponemos en evidencia la sensibilidad y la especificidad que tiene la ecografía frente a otros estudios de imagen, donde pudimos evidenciar por ecografía afectaciones a nivel parenquimatosa que no pudimos evidenciar en la radiografía. Sí, porque es que en algunas ocasiones el cultivo no es fácil. Quizás ahora con las nuevas técnicas de espero, etcétera, los resultados podemos determinar más tuberculosis. Pero si dejamos esa, es decir, que pudiéramos, si no tenemos el diagnóstico definitivo de tuberculosis, ya tenemos detectado que es un estudiado que tiene manifestaciones pulmonares, uno pudiera pensar que también hay tuberculosis pulmonar. Y que en algún caso pudiéramos iniciar un tratamiento dependiendo de las condiciones. Y que incluso uno identificar eso, o podría ser una reactivación, o el paciente también estuviera presentando tuberculosis pulmonar, lo que también, porque se supone que una tuberculosis pleural no es relativamente contagiosa, mientras si el paciente tiene afectación a nivel pulmonar, nos da chance a que podríamos estimularle la tos para toma de muestra, o tomar una muestra que nos pudiera dar un diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Sí, ya con la guía de la lesión parenquimatosa. El otro punto es que dices que con esos hallazgos, sobre todo y textualmente, dice lo siguiente. Es lo que yo quiero. Los hallazgos ecográficos más frecuentes en pacientes con tuberculosis pleural, ya digo, el signo de la araña,
y el patrón complejo aceptado. Esos son los dos más importantes que una pudiera tener orientación. Y por supuesto, la epidemiología clínica va primero que todo lo anterior. No hay discusión. Yo hubiera puesto primero y después los hallazgos ecográficos. Pueden orientar el diagnóstico de tuberculosis en áreas geográficas con acceso limitado a exámenes radiográficos o laboratorios. Entonces mi pregunta es, tenemos un ecocardiógrafo en sitios limitados donde no hay radiografía y donde no hay laboratorio. La pregunta, ¿por qué ese concepto? Yo diría, yo dejaría hasta diagnóstico de tuberculosis renal. Ajá, Y no colocar esa coletilla final. Yo le podría dar una anécdota personal en nuestra formación, que nosotros nos vimos en esa necesidad, donde nosotros no podíamos hacer controles radiográficos porque en nuestro centro no había. Y la realización por fuera, en forma privada, era limitada porque la población que estábamos manejando era una población que no tenía la disponibilidad económica. Mientras que nosotros, como teníamos el ecógrafo, y gracias al señor, tutores que tenían buen manejo del equipo, fue mucho más práctico para nosotros, y no tanto así, para mejoría del paciente, porque aparte de eso, podíamos repetir la ecografía en varias veces sin producirle radiación. Y teníamos el ecógrafo donde podíamos dar una valoración en tiempo real, porque una radiografía, habían pacientes que llegaban con radiografía de hasta 2 meses, que puede ser que las características de ese pulmón y ese líquido pudieran haber variado. Entonces, en el caso de nosotros, sí aplica porque nosotros no teníamos disponibilidad de radiografía y el ecógrafo lo teníamos a la disposición. Claro, yo entiendo lo que dice el doctor. O sea, que no vamos a comparar un ambulatorio tipo tal que tenga un ecógrafo, generalmente tienes, es el equipo de rayos X, pero bueno, yo pienso que si esto lo vamos implementando y vamos tratando de que de verdad en las guías se pudiera, quizás hasta los programas pudieran comprar un ecógrafo a nivel, por ejemplo, estatal o algo para tenerlo. O sea, es irle dando campo al estudio y tratar de que la gente lo conozca, de que conozca las ventajas y que pueda pedir. Yo cuando voy a comentar, recordemos que estos trabajos no es nada más que para los demás. Claro, total. Y entonces, decir áreas geográficas con acceso limitado, Sí. Y el algodonal, está bien, en este momento pero vale. No es el deber ser. Eso lo arreglamos. Sí, yo creo que no es el deber ser. Y si lo vamos a colocar para tener ecógrafo en el programa, que yo creo que debe estar en el programa nacional y en la nueva modificación que se vaya a hacer en el último de 2016, y hay que actualizarlo. Se han hecho adentos y anexos. Sí. Cuando el tratamiento, etcétera, pero yo creo que este procedimiento es fundamental que esté en el programa nacional de tuberculosis. Fíjese que con el ADA logramos también colocarlo en la hoja de notificación, que antes no existía. O sea, ese no era un parámetro de diagnóstico. O sea, yo creo que hay que darle auge y eso tiene que darle la investigación. Claro. O sea, si, por ponerle, Ali tiene trabajo con ECO y ADA desde antes que las muchachas. ¿Y qué? Ahí quedó, no se publicó. Un montón de pacientes, otro montón de pacientes que tenemos aquí. O sea, es reunir los que tienen ellos, los que tienen Carmen Julia, los que tienen cada centro y hacer un trabajo donde de verdad digamos cuál es la posición que tiene el ECO, cuáles son los... Y para terminar, quiero hacer un comentario con respecto a los cuadros. Con respecto a los cuadros. Ahí me parece que estos cuadros deben mejorarse. Y agregar allí gráficas, barras, columnas, tortas, es decir, diferentes tipos de gráficos que le den mayor visibilidad a la estadística numérica. Porque muchas veces la visual también nos da una información más completa. Y colocar también esas fotografías que colocaste allí, no el video, pero la fotografía son de pacientes de ustedes. Sí. Son de pacientes nuestros. Son todos nuestros. Son todos. Yo imaginaba que era así. Entonces, porque este trabajo, una vez aprobado, va a lo que se llama Saber UCB, que es el punto final de los trabajos de investigación de toda la universidad.
que es el que le da la visibilidad a la universidad a nivel internacional. De tal manera que estos van a estar allí, y este trabajo que va a estar en esa área de todos los recintos que están en el centro de documentación de nosotros, que está en la nube, etcétera, en el saber UCB, y el doctor es experto en eso, doctor Fernández, de tal manera que yo pienso que hay que hacerle esa modificación, colocarle las figuras de ustedes que están ahí, y hacer referencia a esta figura, y también hacer en la gráfica, hacer otro tipo de... Sí, bueno, yo pienso que como el formato de la universidad nos dice que solamente podíamos usar las tablas, creo que por eso fue que las muchachas las colocaron allí, pues, pero visualmente pudiéramos haber tenido mejor. Pero gráficos tienen que haber. Todos los trabajos no tienen nada más como la que están haciendo. Bueno, ya con esto también. Gracias. Bueno, por mi parte, en primer lugar, felicitarla porque es un trabajo atrevido, o sea, atreverse a hacer ecografía pulmonar y sobre todo en pacientes que son tan complejos desde el punto de vista de exploración. Son pacientes que cuesta insonar, cuesta interpretar los hallazgos a la insonación. Entonces ya eso merece pues, un aplauso para ustedes porque es algo complejo, es difícil. Hay algunas observaciones con respecto a definiciones. El derrame pleural se divide, ¿cómo se divide? ¿Cuál es la clasificación del derrame pleural? Te pregunto, como una pregunta. ¿Cuál es la? Clasificación ecográfica del derrame pleural. En base a los patrones. La clasificación, exacto, ecográfica. Ok, simple, ecogénico difuso, el septado y el no septado. Ok, fíjate. O el es una observación que les hago desde los trabajos anteriores. Es simple y complejo. Ajá. Esos son los grandes grupos. Simple y complejo. El complejo se divide a su vez en complejo no septado y septado y ecogénico difuso. ¿Ok? Pero son dos. Te lo digo porque en reiteradas ocasiones leo que es patrón complejo septado. Ya no es un patrón, el patrón es el derrame pleural, ¿sí? El derrame pleural es el patrón. Okay. Y esa clasificación es la que hay que mencionar. Es un derrame pleural simple, un derrame pleural complejo tabical. Entonces, esa definición en la hay que modificarlo, sí. No debe colocar igual que en las tablas, aparece patrón, no. Ya ustedes están trabajando con dos patrones solamente. Patrón de derrame pleural y patrón de consolidación cuando estudiaron el parénquima. ¿Sí? Entonces, esas son cuestiones en blanco y negro que se ve. Lo otro, en la imagen que mostraste del signo del cuadrete, recuerda que la imagen es cuadrangular, tiene que haber 4 ángulos que no se muestran en la imagen que nos presentaste, que es una imagen original. Entonces, para fines de la colocación del trabajo, debe buscarse una en la que tenga los 4 ángulos para que quede exactamente definido qué es lo que es la imagen del signo del cuadrete. Lo otro es que el 79,3% son pacientes con un derrame pleural complejo tabicado, ¿no? Complejo septado. Sí. ¿Cómo hicieron para medir el volumen del derrame pleural en este tipo de pacientes? Nosotros manejamos la misma ecuación, la de Coque 2, que fue la que nosotros explicamos. Yo sé que es un poquito difícil para poder medir lo que es la parte del diafragma hasta la parte del pulmón. Es un poquito más complejo y porque quizás puede haber menos cantidad de líquido por la presencia de los tabiques en el medio de esto. Yo les invitaría a eliminar ese punto del trabajo. Okay. Porque primero no te aporta y segundo porque no se miden los derrames pleurales tabicados. Okay. No se deben medir porque no está calificado para eso. Lo primero que el primer requisito que debe cumplir para medirse un derrame pleural es que esté libre. Entonces, si tienes un 80% en que estaban tabicados, no se mide. Elimínalo. Perfecto. Elimina esa variable porque primero, o sea, tampoco ayuda, tampoco aporta nada relevante a la investigación. Era algo que ya se había medido con la radiografía. Exacto. O sea, eso
y yo aquí tendría que como tutor hablar algo, y es porque inicialmente se iba a hacer con la de Bali. Exacto, porque es mucho más fácil, es cómodo, yo veía a las muchachas, pero como hay que tener el paciente en decúbito, en algún momento no de los tuberculosos, porque toleran bastante bien el derrame, pero cuando teníamos los derrames neoclásicos, ese paciente no, entonces teníamos que sentarlo rápido y ahí fue que hicieron las mediciones. Realmente lo buscamos, recalcamos que esto es casi que el segundo trabajo, o sea, después de allí, hace 3 años para acá, afortunadamente ha cambiado mucho la curva de aprendizaje y bueno, aquí tengo que agradecer tanto a la doctora Isabel, a Carmen y a Ali que han seguido, que han insistido en la enseñanza y en los cursos, que ellas mismas se han dado cuenta en este momento que hubo cosas que hicimos, oye, pero que eso realmente no era. No lo estábamos sabiendo hacer. Aquí decíamos, ¿cuál agarramos? Yo pensé, mira, era porque esta es la que tiene mayor correlación entre lo que es verdad, el líquido, la cantidad de líquido y las mediciones. Sí. Pero era más complejo en las mediciones y bueno, ahora que estamos con esto de que los sextos era la mayoría, entonces no es válido. Sí, yo lo eliminaría de allí porque tampoco tiene ningún aporte en cuanto a diagnóstico. Puede haber X o Y cantidad de líquido, no te va a dar más hacia un tuberculoso o hacia un neoplásico. Porque hemos tenido incluso pacientes en shock obstructivo por derrames plurales tuberculosos, que son derechos y por eso ocurren la... había una observación con la tabla 5. En la tabla 5, la 5 es... No, que estoy buscándola aquí, el teléfono. La del volumen. O la del parénquima. La del parénquima. Esta era... Tú colocas en la tabla 5, broncograma aerostático no estuvo presente en 46,9, broncograma dinámico no estuvo presente en 50. Pero dices al mismo tiempo que hubo signo de tejido en 25. O sea, lo que quiero revisar es, a ver, broncograma aerostático estuvo presente en el 47,2%, ¿no? Sí, de los derrames tuberculosos. Y el broncograma dinámico, en total, entre broncograma estático y dinámico, estuvo en 24 pacientes, ¿no? Prácticamente la mitad. Sí, de los 40. Pero me dices que no hubo signo de tejido en 38. O sea, casi la mitad también. Lo que pasa... Ahí no te sigo. No, lo que pasa es que hay pacientes donde se evidenciaron broncograma dinámico y broncograma estático en el mismo paciente, pero no se pone como un solo paciente, sino que se le da una anotación a cada uno de los signos, aunque haya sido del mismo paciente. Entonces, como los pacientes podían presentar estas afectaciones a nivel parenquimatoso, un paciente podía presentar 2 afectaciones, pero se hacía contar como uno en cada uno. No sé si me puedo llegar a dejar entender. Lo que pasa es que para el lector, no puedes tener broncograma aéreo estático dinámico si no tiene signo de tejido. Ok, todos tendrían que, o sea, tendría que ser el mismo número, signo de tejido. Exactamente. No existe broncograma aéreo. Es más, si quieres quita estático dinámico y lo simplificas más. Pero no puedes tener broncograma aéreo sin signo del tejido. O sea, se queda entonces con broncograma aéreo y signo del tejido. Sí, no puede existir. O sea, para que haya broncograma aéreo tiene que haber consolidación. ¿Me explico? Okay. Exacto. Entonces, se quedaría solo con signo del tejido. Exacto. Si quieres puedes luego hacer la diferenciación, que bueno, los tuberculosos a lo mejor el broncograma era dinámico o lo relacionan a lo mejor. O sea, para que exista un broncograma aerodinámico, no solamente tiene que estar el bronquio permeable, sino que el paciente tiene que tener un pulmón no atrapado y tiene que tener una buena movilidad diafragmática, ¿no? O sea, si mueve bien el diafragma, despresuriza bastante la cavidad pleural, mueve ese lóbulo y se mueve la burbuja de aire dentro del bronquio, porque el bronquio está permeable. Claro. Eso tiene que cumplirse para el broncograma aerodinámico desde el punto de vista ecográfico, que es el único estudio en la vida
que da bronco, o sea, que tú vas a ver la burbuja de aire moviéndose en tiempo real. Bueno, entonces es un signo muy bonito, pero la vuelta, claro, el estadista, el análisis tiene que ir hacia relacionar presencia del consolidado con broncograma aéreo. No existe broncograma sin consolidación. Entonces, el cuadro me genera esa duda. Sí, pero tenemos que separar. Exactamente. Ajá. Muy interesante la disertación ahorita con respecto al parénquima, de que si nosotros vemos un muchacho joven con fiebre en Venezuela y viene con un derrame pleural complejo tabicado, ya uno sabe que es tuberculosis. Esa sería la contribución de trabajo. La pregunta es, o sea, que no lo vi reflejado aquí, ¿cuál fue el patrón de afectación parenquimatosa más frecuente? ¿Patrón intersticial? ¿Patrón de consolidación? ¿Cuál fue tu experiencia? Y eso Donde es, más... colocarlo. Lo que pasa es también que cuando hacemos valoración, cuando el paciente no tenía un derrame cuando era moderado pequeño, siempre la parte superior, lo que son los lóbulos superiores, están húmedos, por lo que también se evidenciaban un poquito de un patrón intersticial en el lóbulo superior. Pero en el parénquima per se, cercano al líquido, habría broncograma, había afectación parenquimatosa. Por lo que se podían evidenciar. Porque me estás diciendo signos. ¿Qué patrón ecográfico encontraste afectando el parénquima adyacente al derrame? Broncograma aéreo y broncograma dinámico. Patrón. Consolidación. Sí, consolidación. Ese es el más sí. Ok. ¿Y cómo medirías tú, cómo hiciste para saber que esa consolidación no era por atelectasia pasiva, por ejemplo? Por el movimiento diafragmático, porque si había movimiento diafragmático, si había movimiento diafragmático, no había colapso afuera del pasivo por el derrame. Yo ahí te diría más bien que quizás sea por el broncograma, el comportamiento del broncograma. Recuerda que cuando son atelectasias, el broncograma es estático. Cuando son atelectasias, en este caso pasivas, por ejemplo, el broncograma es un fenómeno de on-off, aparece y desaparece. Cuando son por consolidaciones, el broncograma suele ser dinámico. De hecho, broncograma dinámico con fragmentación y signo de tejido es consolidación de tipo neumónica, generalmente. Sería cuestión de revisar. Y esa observación de sumar la ventaja del diagnóstico precoz en derrames pleurales mínimos, habría que incluirla, la idea del doctor José Ramón, incluirla para diagnóstico precoz de tuberculosis, sobre todo porque te da la ventaja de abordaje diagnóstico. Para incluirlo en serie N, sí, de una vez, sí. y no esperar. Y ya va, la última observación es con respecto a la conclusión. La conclusión reza: los hallazgos ecográficos más frecuentes en pacientes con derrame pleural tuberculoso, signo de la tela de araña y patrón complejo septado en conjunto con la epidemiología, etc. Quitar la palabra. Eso no existe. O sea, los hallazgos ecográficos más frecuentes fueron, es derrame pleural complejo tabicado, no tela de araña, porque están repitiendo cuando dices signo de la tela de araña y patrón complejo sectado. Es una redundancia. Es una redundancia y recordar que no es un patrón complejo sectado, es derrame pleural complejo tabicado. Eso es la clasificación internacional. ¿Sí? Entonces, decir tela de araña y derrame pleural complejo tabicado es lo mismo. Son sinónimos. Entonces, simplemente derrame pleural complejo tabicado y el resto queda igual. En el caso de ella, quisiera colocar el signo ecográfico que vieron, que esa fue la comparación para los niños, a mayor ADA, la presencia que más teníamos era más barrita, era el signo de la telaraña, pero yo escribía los signos ecográficos. O sea, no fue como ella que se fueron más hacia la utilidad del eco y todos los hallazgos que podían obtener. Demasiado. O sea, al principio. Era mucho allá. Si va a ser ahora. Sí, está. Pero ahí sería derrame pleural complejo tabicado más toda la epidemiología. En la conclusión. Perfecto.
la epidemiología y después el complejo. Exacto. Sí, yo pienso que las ventajas, la ventaja no, o la idea, cuando al principio ellos me propusieron esto, yo dije, bueno, tenemos que buscar realmente lo que nos aporta el ultrasonido a todos los que trabajamos con tuberculosis en la parte programática. Y yo creo que sí se ha logrado describir hallazgos que tendrían que presentarse. Y bueno, yo te preguntaría o agregaría, si tú quieres aumentar la sensibilidad y especificidad de ese derrame pleural complejo tabiquado, ¿qué le agregaría? Si dijimos, bueno, vamos a hacer un score con 3 cosas, aparte del eco, ¿qué otra cosa agregarías para aumentarla? Sin duda, el porcentaje de linfocitos en el líquido pleural, el porcentaje de ADA y, bueno, la ecografía. Sí. Yo pienso que con esos 3 aumentaríamos muchísimo y también buscar el punto de corte, aparte de cuánto el ADA, no el 40, sino decir cuánto podemos aumentar de que quizás nos llegue al porcentaje que nos pide OMS. Sí, para si uno le puede bajar el umbral a ADA, sumándole la sensibilidad de los hallazgos ecográficos. Sí, eso es lo que queremos. No, y se podría porque los pacientes la base de datos de los pacientes de ALI la tenemos. Pero creo que reuniendo esos 2 grupos de pacientes podemos hacer una web, bueno, aparte de la hay como 160 pacientes más o menos. Fue de 85 pacientes. Y era, la distribución que se hizo cuando estaba entre menos de 40, entre 40 y 80 y más de 80. Y todo lo que me dieron fueron complejos obsectados con ADA más de 80. Sí. Que se relaciona también con los hallazgos que hay con tubo magnético. ¿Hay más preguntas? No, estoy. Ok. La tabla es importante. Sí. Ahora, ustedes ponen abajo, bueno, ya pone abajo, que se encuentra es exactamente la palabra en la tabla. Hay una donde coloca unidad de tórax y no dijo que éramos un oso baldó. Por eso es cuestión de revisar la primera tabla. Fuente material de investigación. Sí. Pero eso son las historias del hospital. Sí. Eso está en el archivo. Exacto. Porque, ok. Sí, nada más que eso y no. Historias médicas. Archivo de historias médicas. Donde está la fuente de investigación. Ok, perfecto.